Gracias, amigas y amigos de YouTube. Les traigo un análisis con un título peligroso: la muerte de Europa. Está muriendo Europa y, por supuesto, la Unión Europea. La llamada de 1 hora 25 minutos, esa conversación estratégica tan histórica e importante entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin, el zar de la Federación Rusa, es como el último clavo en el ataúd de Europa. Lo cierto es que Europa se está matando sola. Hay un harakiri, que es cuando el shogun, cuando el espadachín japonés se introduce su propia espada y se la mueve para cortarse la arteria ventral por donde fluye tanta sangre y hay tanta actividad vascular. Eso, aunque pueda sonar desproporcionado, es lo que ha estado haciendo Europa durante mayormente la administración desastrosa Biden-Harris, que arrastró a Europa barra la Unión Europea a una guerra ajena, a pelearse con el gran suplidor de gas y más cercano y de mejor precio a través de los Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que tienen más de 2 años, casi 3, fuera de servicio. Incluso el Nord Stream 2 fue víctima de un sabotaje indudablemente orquestado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y del Reino Unido. Es decir, que Europa aló cuchillo para su propia garganta. Se dejó arrastrar sin ninguna reacción. Es pasmoso el silencio de Europa arrastrándola hacia su propio funeral. Biden, esa administración nefasta, es la que ha acabado con Europa sin tirar un tiro. Los tiros se los puso él a tirárselo a Rusia para venderle entonces a ese mercado de 27 países o más, pero no a todos, venderle gas natural más caro, 40% más caro que como le suplía la Federación Rusa. Lo cierto es que aquella Europa de pensadores como Arthur Schopenhauer, como Thomas Hobbes, como Adam Smith, como el mismo Carlos Marx, vamos a ponerlo ahí, y novelistas como John Wilhelm von Goethe, músicos como Beethoven. Es decir, la Europa del pensamiento, de la ilustración, está muriendo y no están haciendo nada. Ni ella misma está haciendo algo para detener o reducir los síntomas fatales de su muerte. Entonces, esa Europa que fue cumbre del pensamiento, en la Europa que en 1648 se firmó la paz de Westfalia, con los acuerdos de Mundsburg y de Osnabrück, para dar libertad religiosa. El que quiera ser protestante lo sea, fuera del poder político vaticano, o el que quiera ser católico bajo el poder político vaticano, pues lo puede ser. 1648, la paz de Westfalia. Luego, dentro de una cadena de guerra, 1814, el Congreso de Viena, donde se diseñó el Estado-Nación moderno. Moderno. Recuerden que lo moderno es viejo, lo contemporáneo es lo que es nuevo. Y te dicen que algo es moderno es porque ya está vencido de viejo. Entonces, 1814, el Congreso de Viena, surgieron los Estados-Nación. De ahí surgió una Alemania fuerte que debió purgar los tiempos de von Hindenburg, los tiempos del Sacro Imperio Romano, superarlos, y por supuesto la Alemania de Hitler, la Alemania nacional socialista. Entonces, con ese Congreso de Viena en 1814, se detienen, concluyen las guerras napoleónicas
que habían comenzado en 1805 y Europa se para, se pone de pie. Y surgieron dos naciones que hasta hace un par de años eran el ejemplo. Una, me refiero a la Europa continental, una Alemania, el motor económico de Europa. No tiene poderío nuclear porque por las sanciones de la rendición incondicional de 1945 se lo prohibieron, pero era el motor económico e industrial de Europa. Está quebrada, está en el suelo, está agonizando en manos de un inepto llamado Olaf Scholz, el actual primer ministro, que ha tenido que adelantar las elecciones. Y desde la misma Unión Europea, con gente como la señora Ursula von der Leyen, enemiga de Europa, enemiga de la humanidad, pues se está tejiendo la posibilidad de tumbar las elecciones, tal como hicieron con las elecciones en Rumanía, si el candidato ganador no está alineado con ellos, con la Agenda 2030, que la rodaron, el foro de Davos, si no está alineado con los globalistas, con la OTAN, pues usted no puede ser presidente, aunque el pueblo vote por usted. Dígame si eso es democracia. Perseguir en el Reino Unido al señor Adam Smith, que estaba orando en silencio a unos metros de una clínica de aborto donde habían hechole aborto a su esposa hacía un tiempo y estaba orando, según declaró, por el alma de ese niño no nato, que no nació. Pues lo apresaron por un delito de pensamiento, por usted pensar, orándole a Dios, a Alá o a quien sea, pues usted es detenido y le metieron una multa en euros. Dígame si eso es democracia. Pedro Sánchez, que nadie votó por él, está acabando, comiéndose a España. Y ahí andaba en la bochornosa reunión donde ellos llamaron a hacer el velatorio de Europa, encabezado por Emmanuel Macron, presidente de Francia. Los citó a todos. Ahí asistió el secretario general de la OTAN, compañía guerrera que se siente frustrada porque Trump, hablando con Putin, está deteniendo la guerra en Ucrania. Pues hicieron una reunión de emergencia. Será para tomarse un café con galletitas y algo de casabe con queso para velar el cadáver de Europa. Acabaron con Europa los globalistas. Ya Europa no tiene industria, están su PIB por el suelo. La Unión Europea resultó la antesala de la muerte de Europa. Fíjense cómo es. Por eso los pueblos han avanzado. Cuando han asumido su identidad nacional, han tenido mandatarios que han pasado más de 4 años, porque 4 o 5 años no dan para hacer las transformaciones que hay que hacer, o han tenido la desgracia de que los que ponen los presidentes le hayan puesto 3, 4 mandatarios inservibles para que acaben con ellos, como hicieron con Argentina, como han hecho con la República Dominicana, mandando cada vez un presidente más basura, peor que el anterior, con una agenda, con una orden diseñada para hacerle el mayor daño posible a la nación, al país, al Estado, al pueblo, para desaparecer su identidad. Le voy a dar una tarea aquí. Verifiquen a ver si ustedes hallan alguna organización, ministerio, dirección general o dependencia alguna del Estado que todavía conserve el escudo nacional. Chequen a ver si aparece alguna. Ni la misma presidencia tiene el escudo nacional. Lo sacaron, lo quitaron. Pero vuelvo para Europa. Esa Europa del pensamiento, esa Europa que dio ejemplo en el mundo, con países como Alemania, como la pujante Francia en cuanto a las libertades. Francia se salió del apoyo del poder político de esa entidad que se llama el Vaticano. No estoy hablando de los hermanos católicos. Y Napoleón mandó a un general, el general Berthier, a apresar al Papa de entonces y lo pusieron en arresto domiciliario.
en París y le quitaron los llamados estados pontificios en Europa hasta el 9 de febrero de 1922, cuando el duce Benito Mussolini, el fascista más grande que hemos tenido en la historia, firmó los acuerdos de Letrán, los acuerdos lateranenses, devolviéndole al Estado Vaticano, entidad política, los territorios pontificios y que sea una soberanía, un Estado dentro del Estado italiano. Ya no cuenten con ayuda de la Unión Europea porque ellos se están cayendo y no tienen de dónde agarrar. Entonces, la muerte de Europa les ha llegado ahora y cuando termine esa guerra de la cual ellos no quieren que termine, la von der Leyen, Mark Rutte, el secretario general de la organización criminal, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que asistieron a esa reunión, no quieren que Europa se levante de sus cenizas. Hace unos meses, par de meses, Mario Draghi, el presidente del Consejo de Ministros de la Unión Europea, dio una receta de salvamento económico para Europa. Pero Europa no solo está quebrada a nivel financiero, económico y de su industria, cerrando empresas emblemáticas como la Volkswagen allá en Múnich, sino que tiene una crisis moral tremenda. También tiene una crisis de identidad y tiene una crisis migratoria fatal, que a todos esos estados le están metiendo miles y miles y miles y miles de africanos. Y en el caso de España, por Ceuta y Melilla, han entrado ya millones de marroquíes, que son musulmanes. Entonces, Europa ha perdido su identidad. Eso es lamentable, su participación, su poder e influencia. Ha muerto Europa. Gracias.